Hola mundo, bienvenidos a Gametopía, el lugar donde los sueños se convierten en videojuegos y hoy más concretamente en sonido narrativo. Soy Daniel González y comenzamos. Todos sabemos que el sonido es una parte muy importante de la experiencia de juego. No solamente nos reviste todas las mecánicas, sino que nos transmite emociones y mucha información, ¿no? Pero la gran pregunta que solemos tener es, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un guión o estamos pensando en el documento de diseño, es ¿qué tengo que reflejar yo como guionista, como diseñador, el sonido? ¿Cómo escribo el sonido en mi guión? Muchas veces lo que intentamos es solamente centrarnos en aquellos sonidos que realmente nos transmiten más emociones. En un guión intentamos no poner todos aquellos sonidos que son, digamos, obvios. Por ejemplo, si hay una explosión, no especificamos cómo tiene que sonar una explosión en el guión, porque es obvio, ya será cuestión de la persona de sonido que defina qué tipo de explosión es, pero no es trabajo del guionista. ¿Qué es como trabajo nuestro en guión, por ejemplo, o en diseño? Es pensar todos aquellos sonidos que se salen un poco de lo establecido, ¿no? Todos aquellos que son algo más disruptivo, pues en un momento dado quitar un sonido cuando la gente está esperando un sonido, modificar un sonido por otro, todo aquello que pensamos que cuando se produzca va a provocar una reacción en el espectador o el jugador. What the fuck are you talking about? Vamos a hablar de 4 posibles sonidos más narrativos y que son los que deberíamos pensar a la hora de escribir, aquellos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra narrativa dentro del juego. El primero es esos sonidos en los que no vemos la fuente de sonido, es decir, si hay una persona que está produciendo un sonido y no la estamos viendo, ¿no? Todo aquello que es sonidos que se escuchan alrededor nuestro, pero no podemos ver la fuente, no está en pantalla. Pues un fuego, por ejemplo, estaríamos viendo crepitar, pero si estamos escuchando simplemente las llamas y no estamos viendo dónde viene el fuego, nos crea una sensación de urgencia, de peligro. Vamos a ver algunos ejemplos. En el excelente reboot de Tomb Raider teníamos varias escenas donde escuchábamos los sonidos de unos enemigos que no se veían en pantalla. Ese tipo de efectos lo que provocan en el jugador es tensión, lo que provocan es una emoción de saber qué va a pasar. En la segunda parte de Mass Effect, cuando reviven a Shepard, estamos escuchando su respiración, pero no le vemos. Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. El meter la respiración sin ver al personaje nos está creando una sensación de mucho más agobio, ¿no? Un tipo de efecto de sonido que me gusta mucho a nivel narrativo y que podemos sacarle mucho potencial a la hora de escribir es todo aquello que tiene que ver con la fidelidad del sonido. Básicamente, si por ejemplo vemos a alguien que va a disparar una pistola, justo antes de que la dispare, en nuestra cabeza ya está sonando el sonido. Por tanto, cuando lo escuchamos, hay una fidelidad con lo que tenemos almacenado, que tendría que ser el sonido, con lo que estamos escuchando. Pero desde guión podemos cambiar y que no se produzca exactamente ese sonido que está esperando el jugador. En la intro del videojuego de Telltale, The Wolf Among Us, lo que vemos es una fidelidad muy grande del sonido cuando el prota enciende su mechero. Pero el ejemplo más claro que tenemos en videojuegos de jugar con lo que es la fidelidad del sonido serían, por ejemplo, las sagas Sims. Cuando los Sims están hablando, estamos escuchando un sonido que es algo parecido a hablar. Es ese idioma inventado para los Sims, que son una serie de sonidos que cuando estamos escuchando o jugando, nuestro cerebro lo capta como un diálogo, aunque no es una fidelidad exacta porque no es un diálogo en sí. Otro ejemplo sería, si queremos representar, por ejemplo, que alguien está soltando un rollo, de repente yo empezaría a hablar bla 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 bla, y ese sonido todos identificamos que es una voz humana de algo que es aburrido. Y no es fiel, porque si fuera un sonido fiel, lo que tendríamos que escuchar a esa persona hablando, ¿no? Pero por eso podemos jugar con lo que llamamos la fidelidad de ese sonido. Fascinating. El tercer tipo de efecto con lo que podemos jugar en nuestro guión son con los sonidos diegetic o los que no son diegetic. Eso quiere decir los sonidos que están dentro del juego y que los está escuchando los propios personajes, que serían los sonidos diegéticos, los diegetic, y los que no son diegetic son, por ejemplo, una banda sonora, donde solamente la está escuchando el jugador, pero los
personajes en su mundo real de juego no estarían escuchando. Un ejemplo del partido que podemos sacarle es Life is Strange, donde muchas veces escuchábamos una radio emitiendo música y esa música a veces tenía mucho que ver con la narrativa del juego. This day couldn't get any stranger. Otro ejemplo que me encanta es de Red Dead Redemption, que es por ejemplo la música en el salón. Cuando John Marston entra, estamos viendo al pianista tocando. Ese sonido del pianista me está transportando a ese universo, me está dando mucha más información de cómo es ese mundo. Es una secuencia de sonido muy narrativo y tiene sentido que yo lo esté escuchando, pero también lo esté escuchando John Marston. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. El cuarto tipo de efecto tiene que ver con los sonidos más emotivos, aquello que nos alejamos de la realidad, de lo que supuestamente tendría que hacer un sonido, para modificarlo, para transmitir más emociones. Nos podemos apoyar en bajar a lo mejor los efectos de sonido y apoyarnos más en la música, o cambiar y soltar un sonido que no tiene nada que ver con lo que se espera, pero que me ayuda a transmitir más emociones. Vamos a ver un par de ejemplos. En el inicio de la saga de Walking Dead de Telltale, vemos un accidente de tráfico y el efecto de sonido es, digamos, 100% real. Sin embargo, en otra secuencia también muy dramática, que sería en Gears of War 3, no voy a contar mucho más para no hacer spoiler, pero hay una secuencia muy importante donde hay una fuerte explosión y en vez de utilizar un sonido, digamos, real, se van hacia un tipo de sonido más emotivo. Omiten ciertos sonidos, bajan el volumen y dan más importancia a la música, ¿no? Pensar esa secuencia más narrativa ayuda a transmitir a través del sonido más emociones que no es realmente lo que sería el sonido de la explosión. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya parecido muy interesante estos 4 tipos de efectos de sonido que te pueden ayudar a mejorar la narrativa y que la próxima vez que estés escribiendo un guión o estés trabajando en tu documento de diseño, que estés pensando en mejorar la narrativa no solamente desde el punto de vista visual, sino que te apoyes en el sonido para transmitir mejores emociones. Nos vemos en el siguiente vídeo.